Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otras vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y como subrayando una de las líneas maestras de nuestros análisis, lo de maestra por lo de importante, ¿no? No porque estemos autoalabando el mensaje, es que la geopolítica se ha transferido, le guste o no, a las potencias occidentales y en gran medida hacia el lejano oriente. Y esto supone un Japón imparable, pero una China que es la potencia a escala planetaria, ¿no? Ahora, también han hecho sentir sus razones, sus dominios, no solo de espacio aéreo, sino del espacio marítimo, y el posicionamiento geopolítico, además de una muy coherente línea diplomática que va en absoluta coincidencia y en sinergia con esto. Sin demasiada teoría, vamos al mapa y recordemos que, vean el tamaño de lo que era la Unión Soviética, ¿no? La Federación Rusa. Esto es un super país. Gobernar esto requiere mucha logística y mucho pulso. Ahora, China, que le va en saga en algo de tamaño, es una potencia nuclear, es una potencia que fabrica aviones, una potencia que piensa en el espacio exterior, y una potencia que es muy cuidadosa con sus áreas de influencia, como el Mar del Sur de la China, de lo que hemos hablado tanto, y donde ha habido siempre situaciones muy fluidas, como la de las dos Coreas, que como siempre hay que recordar, después de la guerra de Corea, que despantanaron a los generales de 4 estrellas que habían ganado la Segunda Guerra, no hay paz, sino armisticio. Japón, Obama visitando al país que bombardearon con proyectiles atómicos, bombas atómicas eran dejadas caer por gravedad en aquel caso. Y todo esto, que por algo se llama Mar del Sur de la China, cerca de Vietnam, cerca de Filipinas, cerca de tantas cosas que traen recuerdo de las confrontaciones mundiales, tiene ahora una extraña fluidez, por decirlo suavemente. Pero con los acontecimientos en pleno desarrollo veremos cómo las autoridades, a través de sus voceros y su cancillería, marcan los territorios y los marcan de una manera presencial cuando se trata de poderío naval proyectado desde tierra. La Marina de China lleva a cabo importantes ejercicios navales con fuego real en la zona del Pacífico y, por supuesto, con puestos de comando, control y comunicaciones volantes para supervisar todo aquello. Una situación que está siendo observada no solo con cuidado, con preocupación por muchas de las grandes potencias, ¿no? El juego de guerra salta ante un laberinto rojo que agrupa destructores de misiles guiados, corbetas de misiles teledirigidos y una esquina azul que tiene un destructor de misiles guiados y una corbeta de misiles guiados también, combinado todo esto con la electrónica moderna y las nuevas generaciones más que formadas para esto. Vean los perfiles para evitar marcas de radar. Buques de guerra de la flota del Mar del Sur de la China han llevado a cabo recientemente maniobras de guerra con fuego real de 48 horas en el Pacífico Occidental para mejorar lo que ellos dicen su preparación para batalla, y desde luego no se quedaron atrás ninguno de sus poderosos elementos de la Fuerza Aérea. También en el juego de guerra los aviones de la flota y los submarinos de la flota del Mar del Norte de China y del Sur de China entraron en acción. El preludio del juego de guerra es la recogida de información, la alimentación de este tipo de información para el Comando Central, el sistema de alerta temprana aerotransportada que se utiliza como parte de la recopilación y procesamiento de información, y la esquina roja se prepara para lanzar un ataque sobre la esquina azul que pone contraataque de submarinos y que ha hecho un enfoque astuto y repentino hacia los barcos de superficie de la llamada zona roja. El empleo de sonares y remolcadores, recurrir a helicópteros a bordo, todo esto seguido además con lo que ocurre, por ejemplo, en Jordania, en Zaroa,
donde con un perfil más bajo Estados Unidos trata de mantener su posicionamiento. Director de estas maniobras, Comando Central, General Ralph Gruber, dice: el ejercicio, el León Atento, es uno de los ejercicios más importantes, es nuestro ejercicio de primera plana en la región y es una demostración de compromiso en la relación que tenemos con Jordania, no solo desde el punto de vista militar, sino compromiso con una vieja relación. Y el general de brigada Fahed Damen de Jordania dice: existen amenazas, tanto de los otros grupos extremistas del Estado Islámico, y si Dios quiere vamos a enfrentarlos con fuerza y decisión. No vamos a permitir que nadie se acerque a las fronteras del reino hachemita de Jordania y lo haga impunemente. Las Fuerzas Armadas de Jordania y el aparato de seguridad son capaces de protegernos, tanto en sus fronteras como a su pueblo. China en el mar, Estados Unidos en tierra con los viejos aliados. Fuerzas del ejército de Jordania realizan ejercicios de entrenamiento en Zarqa. Y vieron esto, ¿no? Esto es Kandahar, Afganistán, y lo que estamos viendo son bombarderos de la clase más grande, las superfortalezas volantes de la última generación. El general de los Estados Unidos, John Nicholson, comandante de las fuerzas de la OTAN en Afganistán, dijo: hace 2 días matamos a Mullah Mansur porque estaba en pie de guerra y no en camino de la paz. Y el general John Nicholson, comandante de las fuerzas de la OTAN en Afganistán, dijo: bueno, el asunto es garantizar con estas maniobras que hacemos presencia y podemos controlar espacio, tiempo y dar estabilidad al área. Esa es la preparación que hacemos con este tipo de misión que hemos cumplido con paz y con estabilidad. Se puede lograr algunos progresos a través de la reconciliación. Esto nos atravesó en el camino de la paz que queremos lograr al Mullah Mansur y los hemos matado. Queremos paz y queremos lograrlo a través de la reconciliación. Y a otra pregunta un poco fuerte, John Nicholson, comandante de la Fuerza de OTAN en Afganistán, dijo: tenemos una gran confianza en las fuerzas de seguridad en Kandahar y también queremos asegurarles de que vamos a dar todo nuestro apoyo para que puedan cumplir con su trabajo. Afganistán confirma la muerte del principal líder talibán, el Mullah Akhtar Mansur, como ya lo decía este general estadounidense. La ofensiva realizada con un dron, aviones teledirigidos, así es la manera de asesinar ahora. Y sacaron a relucir toda la cohetería móvil, ¿no? Afganistán, que se sabe del Mullah Akhtar Mansur, el nuevo líder talibán, sucederá al Mullah Omar. El Mullah Akhtar Mansur se había convertido en el líder de los talibanes afganos en julio de 2015 y en reemplazo del fundador del movimiento, el Mullah Mohammed Omar. El secretario de Estado John Kerry había señalado que Mansur se había convertido en un constante e inminente amenaza para la gente de Estados Unidos. Y eso es ese tipo de fórmula, ¿no? Una presente y clara amenaza es el marco legal para poder actuar. Y aquí están en la provincia de Anbar, en Irak. Lanzamiento de cohetes autotransportados. El clérigo chiita Qais al-Hazali decía: están diciendo, no necesitamos a Hazid Shaabi para purgar nuestras ciudades. Nuestra respuesta es que necesitamos para purgar las ciudades de Irak y tenemos que purgar Garma, Shaqlaqiyya, Faluya, debido a que estas zonas se han convertido en un bastión para los que matan a los civiles. Y luego el ministro de Defensa de Irak, Khaled al-Obeidi, decía a su manera, explicando por qué Irak lanza esta contraofensiva terrestre y aérea para expulsar al Estado Islámico de Faluya. Las fuerzas iraquíes, con el apoyo de la coalición internacional, avanzaron este martes hacia Faluya, al oeste de Bagdad, con la intención de recuperar esta ciudad controlada desde 2014 por el grupo yihadista del Estado Islámico, ISIS, por sus siglas en inglés. Una batalla que se anuncia como una de las más difíciles en la guerra contra los yihadistas. El ministro de Defensa de Irak dio declaraciones. Mientras tanto, la señal de la ofensiva fue lanzada por el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, que visitó el centro de comando.
Los bombardeos aéreos acompañaron el avance de las tropas hacia la ciudad situada a 50 kilómetros al oeste de Bagdad. Ya estaban al alcance incluso de morteros de alto calibre y de lanzadores de cohetes montados en unidades móviles. En las primeras horas, los valerosos combatientes avanzaron en varias direcciones para retomar todas las zonas ocupadas por el Estado Islámico alrededor de Faluya, declaró Abadi en la televisión local. La artillería estuvo realmente activa, la cohetería también. No hubo, en cambio, demasiado trabajo aéreo, por lo menos a la vista de las cámaras. Esta fuerza cuenta con el apoyo de la coalición internacional antiyihadista que está liderada por Estados Unidos. Y el ministro iraquí de Defensa, Khaled al-Obeidi, dijo: la operación va precisamente como estaba prevista y espero que alcanzaremos nuestros objetivos tan rápido como sea posible. He visto una hermosa operación entre el ejército y Hashid en la importante batalla, ruptura terrorista le hemos llamado, y esperamos que será el comienzo del fin del terrorismo en Mosul y la consolidación de las fuerzas de seguridad iraquíes. Abadi, las operaciones participaron soldados, miembros de las fuerzas especiales de la policía y de las milicias y de las tribus progubernamentales, que cuentan con el apoyo de la coalición de Estados Unidos y una muestra de la cobertura aérea, lo que estamos viendo. Según el portavoz de la coalición, Stephen Warren, se llevaron a cabo 21 ataques aéreos sobre las posiciones del Estado Islámico y alrededor de Faluya desde el 17 de mayo. En Ginebra, la Comisión de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a través del vocero Rupert Colville, decía: también instamos al gobierno de Irak para asegurar que la protección de los civiles es primordial en su ofensiva contra Faluya y hacemos un llamamiento a todas las partes en conflicto a que se adhieran estrictamente al derecho internacional humanitario, incluido los principios de distinción y proporcionalidad en la conducción de hostilidades. Y luego dijo: nótese que la materia es delicada, no improvisa, lee. En lugar de culpar a los manifestantes, hacemos un llamamiento al gobierno para anunciar sin demora una investigación independiente para determinar si se utilizó fuerza excesiva con los oficiales de seguridad de la justicia para haber actuado en violación de normas estrictas requeridas en el uso de fuerza. Y luego cerró su declaración diciendo: de acuerdo con la información del personal de derechos humanos en Bagdad, la ONU en Bagdad, cientos de manifestantes, entre ellos mujeres y niños, clamados principalmente en las zonas que recientemente han sido objeto de ataques terroristas como Ciudad Sadr y otros, estaban pidiendo una mayor responsabilidad y protección a los civiles. Y los manifestantes lo hacían sin armas. No había ninguna justificación para ningún ataque. La ONU, muy preocupada por la población civil de Faluya. La organización estima que hay alrededor de 50.000 personas en Faluya, que sería importante que pudieran disponer de corredores seguros para abandonar la ciudad. Uno de los problemas es que los civiles se ponen en grave peligro cuando intentan huir, dijo. La ONU trabaja con organizaciones humanitarias locales para evaluar los movimientos y las necesidades de la población y aportar ayuda de emergencia a los que lograron huir, especialmente en abrigos y agua, para evitar la deshidratación en esas altas temperaturas, y lo decimos por experiencia, son territorios sumamente resecos, ¿no? Cuando se levanta un viento, aquello es imposible de ver. La situación es muy fluctuante y la medida continúan los combates. Los civiles están corriendo grandes riesgos, concluyó Dujarric en esta declaración. Y también dijo que las fuerzas iraquíes lanzaron hoy una vasta ofensiva para arrebatarle la ciudad de Faluya al grupo del Estado Islámico, una batalla que ha sido anunciada como una de las más difíciles en esta guerra contra los yihadistas. El Comando de Operaciones iraquí llamó el domingo a los civiles a que sigan en Faluya, que aún siguen en Faluya, a que abandonen la ciudad. Esto en preparación por la intensidad de los combates que venían encima. La mayoría de los muertos o heridos se creen que son civiles y el tiempo y la elección de los lugares sugieren que los ataques fueron concebidos expresamente para lograr el máximo número de bajas civiles. En estos incidentes terribles, los más recientes, al parecer una escalada de violencia con enorme rapidez,
Esto ha creado una crisis humanitaria importante. De ahí surge esta nueva condena de la ONU por los ataques terroristas en Siria, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó una serie de ataques suicidas, y el gobierno sirio ha aplicado medidas de ayuda inmediata a Tartus y Lataki. Mientras tanto, en Jerusalén, vocero Edelstein y el controlador del Estado, el fiscal Joseph Shafira, decían: incumbe a las figuras públicas evitar gastos excesivos, incluso si son con financiación externa, y sería conveniente examinar la posibilidad de establecer normas para regular los límites del dinero que viene de afuera para financiar a los ministros del gabinete y también a los parlamentarios. Organismos de control israelí critican fuertemente a Netanyahu sobre incluso el excesivo uso de boletos de avión. Ahí está su señora, que se conocieron a bordo de un avión. Ella fue azafata de El Al, ¿no? Y desde allí vienen unas tormentosas y muy culebrónicas relaciones que han dado lugar a muchas anécdotas y chismes. Incluso ella en un momento llegó a vender botellas vacías para que le dieran la seña equivalente en dinero, y después le dijeron: momento, eso es del gobierno, usted está viviendo en la residencia oficial y no puede hacer eso. La tumba de Arafat. Ramalá, margen occidental del Jordán. Homenajes a la tumba de Yasser Arafat, alguien que sin duda fue envenenado. Primer ministro francés Manuel Valls y el primer ministro palestino Rami Abdallah rinden homenaje a Yasser Arafat, guardia de honor palestina. Mientras tanto, el primer ministro palestino agradece los esfuerzos de Francia por la iniciativa de paz. Rami Abdallah agradeció hoy a su homólogo francés Manuel Valls los esfuerzos de Francia para lanzar una conferencia internacional con el objetivo de poner fin a la ilegal ocupación israelí que viola toda resolución de la ONU. Así se lo señaló y dijo: apreciamos mucho los esfuerzos franceses para poner fin a la brutal ocupación israelí, dijo Abdallah, en la entrevista en que ambos celebraron hoy en su oficina de Ramallah, en la que Valls puso fin a su gira de 3 días en Israel y Palestina. Y dijo Manuel Valls: sabemos que la paz se hará, pero no hay nada como para imponerla. Al mismo tiempo, hoy en día no hay negociaciones y la situación sobre el terreno es catastrófica. Se necesita salir de este status quo, de este callejón sin salida. Y este enfoque, que es el nuestro, se sustenta en el apoyo internacional significativo, porque todo el mundo ve las dificultades que hay aquí en Palestina. Pero creo y pienso que la solución en esta región del mundo es la paz, la cooperación y la economía de mercado. Será beneficioso para los palestinos, para Israel y para todos los países del Oriente Medio. Luego habló el premier palestino, Rami Abdallah. Dijo: cuando el señor Netanyahu, Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, está hablando de conversaciones directas, las negociaciones y el cumplimiento con Palestina, el presidente lo que quiere hacer es ganar tiempo. Después de 22 años de negociaciones que no logró nada de los israelíes, no deseamos en este momento dejar que Netanyahu se escape de las manos de la comunidad internacional. Mientras tanto, en Singapur, las cosas estaban bastante fluidas. El Banco Central de Singapur cierra la oficina del banco suizo BST. La gestión de la Autoridad Monetaria de Singapur ordenó el cierre del BSI por violaciones graves de las disposiciones como lavado de dinero, vean lo que hace la banca suiza en Singapur, y otros efectos. Singapur ordenó el martes el cierre de las operaciones del BSI en la ciudad-estado, luego de que Suiza abrió un proceso penal contra el banco privado basado en su investigación sobre las transacciones del Fondo Estatal de Malasia, IMDb. La Autoridad Monetaria de Singapur, MAS por su sigla en inglés, dijo que retiró el estatus del BSI Bank de Suiza como banco comercial en Singapur y ordenó su cierre por violaciones graves a las disposiciones contra el lavado de dinero y otros fallos. En el comunicado, el Banco Central dijo que remitió al fiscal público los nombres de 6 miembros altos ejecutivos
y es miembro de la alta dirección del personal BSI Bank de Suiza para evaluar si cometieron delitos. Esta es la primera vez que Ma retira su aprobación a un banco comercial desde 1984, cuando Jardine Fleming de Singapur, presidente, fue cerrada por errores graves en su labor de asesoramiento. Mientras tanto, Vietnam, hay aquí unas declaraciones de Lee Xuanming, el vicecanciller chino, que dice, los 3 acuerdos que han definido la situación, es evidente que la gestión y la cooperación en la frontera terrestre con los 2 países y en los últimos 5 años, en el tema de fronteras terrestres, obsesionó a China y a Vietnam a menudo. Teníamos negociaciones diplomáticas en la frontera. La frontera entre China y Vietnam no debería convertirse en un área de intercambio de un solo pueblo. Debe ser de un comercio próspero. Y luego dijo, los países no deberían ser persistentes en una solución de cualquier problema solo por negociaciones. La primera prioridad del acuerdo es con las leyes internacionales. Visto desde la práctica de muchos países, especialmente la práctica de China, es el enfoque más acertado y creo que vamos a popularizar la experiencia exitosa que hemos tenido para resolver problemas que afectan a muchos otros países de la región. Mientras tanto, hay inquietudes en el Lejano Oriente y el canciller vietnamita Lo Hai Trung, el vicecanciller, decía, Vietnam siempre ha dado a BRD prioridad al desarrollo de las relaciones con China. Los vietnamitas han concedido gran importancia a la relación con China y Vietnam siempre ha sido un abogado de las soluciones de conflictos a través de medios pacíficos. Y ambas partes no deberíamos utilizar más el mecanismo existente y hacer esfuerzos conjuntos para volver a resolver los problemas, evitando al mismo tiempo que se complique la situación con temas relacionados. Vietnam y China revisan implementación de acuerdos fronterizos y eso sí es un tema altamente sensible para ambos países. La cita efectuada en la ciudad de Nanning, capital de la región autónoma china de Guangxi, contó con la presencia del viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Liu Hao-trung, y su homólogo chino Liu She-min. Maniobras para emergencias nucleares en China y se las han tomado muy en serio. Zhao Bin, jefe de la emergencia nuclear y la División de Seguridad de la Administración Estatal de Ciencia y Tecnología e Industrias para la Defensa Nacional, dice, en el siguiente paso lo primero que vamos a determinar son los proyectos específicos de ingeniería. 5 instituciones están involucradas con varias ubicaciones y dispositivos relacionados con equipo para tratar emergencias nucleares. El equipo de rescate de emergencia nuclear de China está trabajando muy duro en su propia construcción y espera terminarlo a finales de 2018. Wang Jiren, director adjunto de la Autoridad de Energía Atómica de China, dice, el desarrollo de la industria nuclear de nuestro país comenzó en 1955. Por ahora ha estado desarrollándose durante 61 años y hemos puesto mucho énfasis en la supervisión de la seguridad nuclear. Gran importancia al trabajo de respuesta a la vida y al desarrollo de la industria nuclear y, en otras palabras, la línea de vida del desarrollo de la energía nuclear, pero con seguridad. China crea un equipo de rescate para cualquier tipo de emergencia nuclear. Y según Zhao Bin, director de la División de Emergencia y Seguridad Nuclear, esto está funcionando muy bien. Beijing, a través de la vocera de su Cancillería, Hua Chunying, decía hoy, China y los países de la ASEAN han firmado una serie de consenso bilateral y regional en la resolución de conflictos a través de negociación y consultas conjuntamente mantenidas con las reglas de la paz y el orden en esta área del Mar del Sur de la China. Los países de afuera no deberían meterse en esto y deben respetar los esfuerzos para salvaguardar la paz y la estabilidad y respetar las normas regionales para la configuración en virtud del derecho internacional. Lo que ellos no deberían hacer es amenazar a los países en su soberanía. Y luego dijo, el tamaño del país no es la cuestión relevante. Lo que realmente importa es la sinceridad y la determinación de los países y la preocupación para resolver conjuntamente los conflictos mutuos mediante negociación y consulta. ¿Qué había detrás de esto? Una seria advertencia de China a Estados Unidos para que respete sus esfuerzos por la paz en el Pacífico.
Mientras tanto, en Tashkent, Uzbekistán, el secretario general de la OSCE publica declaraciones sobre el mar meridional. Después de la reunión de los cancilleres de la Organización de la Cooperación de Shanghái, el secretario general de dicha organización, Rashid Alimov, publicó una declaración sobre el mar meridional de China. Los países miembros de la OCS creen que salvaguardar y consolidar la paz y la estabilidad de Asia-Pacífico, incluido el mar meridional y las zonas aledañas, son fundamentales y esto debe tomarse con gran seriedad. Ahora, medidas de seguridad para la cumbre del G7 en Japón, por tierra, por aire y por mar. La cumbre del G7 de 2016. Estábamos aquí, el Hotel Shima Kanko, donde tendrá lugar esta supercumbre. Y el jefe de la prefectura, Noriko Yamamoto, a través de todas las medidas que ya se van generando como disuasivos, son realmente impresionantes, decía, me siento tan segura que puedo salir de mi casa sin pasar la llave de la puerta. Me encanta cuando hay una cumbre así porque hay tanta medida de seguridad. Muchas gracias. Y este otro dijo, me siento más seguro porque las carreteras están un poco congestionadas, pero la seguridad, que siempre es buena, ahora es buenísima. Y otra residenta, Sakura Yamaguchi, decía, hay cosas reales como el terrorismo, así que espero que se acuerden de actuar como sabemos hacerlo para parar amenazas por este estilo. Japón realiza el mayor operativo de seguridad de su historia. Es la dama que se siente muy segura ahora. Nadie se queja de la gran presencia y las medidas restrictivas. Japón realizará el mayor operativo de seguridad de su historia para la cumbre del G7. 4.600 policías destinados a Hiroshima por la visita de Obama. La policía anunció que desplegaron 23.000 agentes para proporcionar seguridad en la cumbre de líderes del G7. Y más allá del encuentro internacional, el acto será trascendente. Mientras tanto, una de última hora de Australia que llegó por satélite, miren este encontronazo. Le dan duro en las carreteras en Australia, ¿no? Esto ocurrió en Melbourne y un residente local, Trent Theodore, dice, desde el parque donde estaba, en realidad se podía ver que había un encontronazo a la velocidad que vienen por estas grandes carreteras de no menos de 20 coches implicados en este accidente y probablemente alrededor de 6 o 7 tuvieron un impacto real con un gigantesco camión de carga. Sin embargo, esto ha salido barato. Acabamos de recibirlo vía satélite. Un muerto camión cisterna de combustible que no estalló milagrosamente en la autopista. Dice, de donde estaba en realidad pude ver no menos de 16 o 20 choques en este encontronazo brutal. Y 6 o 7 autos estaban apilados con un impacto real con un camión gigantesco, quedaron absolutamente destrozados. En realidad, el acuerdo con la Australia Broadcasting Corporation se logró en averiguar que había como 20.000 litros de gasolina regados en la autopista. La policía de Victoria ha efectuado una investigación mayor y esto lo acabamos de recibir, pero absolutamente esto está en pleno desarrollo ahora en Australia. Y lo estamos recibiendo como un alarde de que cuando tenemos algo en pleno desarrollo se lo mostramos a ustedes, ¿no? Hablando de eso, Trump sigue con su peculiar campaña, ¿no? Vamos a ir un momento a Trump, señor director. We are being ripped off at the border, and you people know it better than anybody. And we're being ripped off in trade. We are being ripped off in trade, and on top of everything else. Otra vez en la alarma, ¿cómo vamos a salir mal parados de cualquier forma de seguir haciendo intercambio comercial hasta el momento de esta manera? Bueno, este hombre, si no gana, va a hacer bastante daño a todos los candidatos de los partidos tradicionales, ¿no? Volvemos a estudio, señor director. Tiene todos los millones para darse ese gusto y lo está intentando. ¿Qué más hay? Bueno, Turquía, el Congreso del AKP, ya acabamos de darlo, así que estamos por delante del otro satélite. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos el parte de la Armada Bolivariana para el programa Dossier, información referente al crucero de instrucción al exterior del buque escuela Simón Bolívar, Bravo de Conce.
Los datos son: nuestro embajador sin fronteras continúa su periplo con destino al puerto de Saint John, Canadá, navegando en posición geográfica latitud 2755 norte. Esto es 30, así que un poquito por debajo de esto, el paralelo 30. Y longitud 71 grados 10 minutos 3 segundos. Esto ya debe haber pasado un poquito, pero estamos ahí. Y 71, a ver, este es 70, 71 es hacia aquí, y quedamos que eran 27. Debe estar aquí más o menos a la altura de de West Palm Beach, y va el rumbo a Saint John en Canadá. No va a tocar puerto de Estados Unidos. Continúa su periplo con destino al puerto de Saint John, Canadá, navegando en posición geográfica la indicada. Ha recorrido más de 632 millas náuticas desde que zarpó del puerto de Santiago de Cuba. Condiciones meteorológicas estables, abundante nubosidad, precipitaciones variadas con viento del sur-sureste hasta 10 nudos, visibilidad moderada, olas de 1,5 metros de altura. Las actividades académicas, ustedes saben que en buque escuela no abandona nunca las aulas, aparte de que el buque en sí es una aula de práctica, ¿no? Personal de cadetes continúa el adiestramiento de navegación astronómica, faenas y artes marineras, afianzando sus conocimientos navales con la instrucción sobre las máquinas a bordo. Recuerden que es un velero, pero tiene máquinas para manejarse independientemente del viento, ¿no? Cinemática naval, reglamento internacional para prevenir abordajes en el mar, y en el glosario naval hay uno muy típico: cabecear. Cabecear es uno de los movimientos del barco que consiste en una elevación y descenso alternativos de la proa y la popa debido a las olas de proa. A mí me tocó estar en la proa en otro tipo de buque, en la cola de un huracán en el Caribe, y aquello lo hice a mi riesgo, ¿no? Pues era la segunda guardia, nadie me veía, excepto el que estaba en el puente, que era medio cómplice para esta locura. Y uno subía con la proa, y de repente la proa baja violentamente, y uno está agarrado ahí, se frena al llegar abajo, y uno, después que se frena, cae en los pies. Es impresionante. Un golpe de mar y se lo lleva a uno, pero hay una edad en que uno hace esas cosas. Bueno, el personal de cadetes continúa su adiestramiento, y cabecear, cuando el buque va subiendo y bajando violentamente la proa, pero hay olas de 1,5 metros que está muy bien para esto. Nuestro agradecimiento al contraalmirante Villafañe Valdivieso, director de Coordinación y Control Operacional, y a Clemente Antonio Díaz, vicealmirante, director naval de apresto operacional. Bueno, es nuestro deber cumplir porque somos tripulantes honorarios de ese buque, pero la realidad ahora tiene que ver con otras latitudes, y vamos directamente a los acontecimientos en pleno desarrollo, porque acabamos, para variar, de modificar la pauta. ¿Por qué modificamos la pauta? Porque está muy fluida la situación. Y esto que están viendo tiene que ver con un evento internacional del cual se ha hecho mucha promoción. Ban Ki-moon está decepcionado por la ausencia de las grandes potencias en la cumbre humanitaria mundial que debía tener lugar en Portugal. Haziran itibariyle geri kabul anlaşmasına yönelik bir adım vardı. Había que dar un paso para el acuerdo de readmisión a partir del 1 de junio, que tenía que dar un paso para la estabilidad de los visados, y nuestros ministros tendrán conversaciones con sus homólogos europeos. Los de Asuntos Exteriores, los de la Unión Europea, llevarán a cabo conversaciones. Sin embargo, no se alcanzan estas conversaciones, que son importantes para hacer frente a los delitos internacionales. La cumbre humanitaria mundial, presionada para generar resultados tangibles. Estambul dio la bienvenida hoy a 5.200 participantes a la inauguración de la cumbre humanitaria mundial, incluyendo 65 jefes de Estado y de Gobierno. Se espera que no sea simplemente un taller de bla, 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 y que genere resultados concretos. El evento de 2 días tiene como fin renovar el sistema asistencial humanitario de décadas de atraso, considerado ahora como anticuado para un mundo en cambio, con 130 millones de personas que realmente necesitan ayuda humanitaria, entre ellas más de 60 millones de desplazados por la fuerza y 218 millones de afectados por desastres cada año en las últimas 2 décadas, ese es el promedio. Espero que esta cumbre sea un momento crucial, dijo Tayyip Erdogan al inaugurar el evento.
La cumbre está presionando para generar resultados tangibles, promoviendo mejores prácticas, más dinero para mantener la confianza y la esperanza de los refugiados en todo el mundo y los grupos de ayuda de todo el mundo. En Bruselas las cosas estaban diferentes. El secretario general Ban Ki-moon decía en esta conferencia mundial, en el mismo equipo es un poco decepcionante que algunos líderes mundiales no puedan estar aquí, especialmente los países del G7, excepto la canciller Angela Merkel de Alemania. Algunos de los donantes más generosos que aportaban financiación humanitaria no buscan mayor compromiso y necesitamos también una solución política. Esto ha sido un fiasco, 60 millones de desplazados en el mundo y 200 millones de afectados por desastres cada año en las últimas 2 décadas, y los jefes de gobierno se hicieron los locos. Bruselas. Jürgen Dijsselbloem, el chairman, presidente del Eurogrupo. Hoy vamos a saber de las instituciones y si todas las reformas han sido implementadas en el camino correcto, pero creo que el gobierno griego ha hecho un montón de trabajo, sin duda, desde el verano y en las últimas semanas también, empujando reformas difíciles y consiguiéndolo a través del Parlamento. Así que espero que esto permita involucrar a las instituciones y seguir adelante con el programa. Por lo demás, el imperturbable Wolfgang Schäuble, siempre llevando él solo su silla de rueda y sin motor, dijo, vamos a tener una decisión. Estoy seguro que llegaremos a un acuerdo en lo esencial hoy en día, en el trabajo técnico detallado. Y después veremos. Valdis Dombrovskis, comisario europeo para los asuntos sociales. Esperamos que seremos capaces de llegar a un acuerdo en principio realmente y que a su vez sean sujetos el cumplimiento de ciertas condiciones, permita también el desembolso del próximo tramo del programa de ayuda a Grecia, por ejemplo. Ministro eslovaco Peter Kazimir, abrumado a preguntas, dijo, bueno, hay muchas cosas que permanecen abiertas y sin resolver. Debemos centrarnos en el desembolso, el acuerdo sobre el tramo, y también nos gustaría concluir la revisión de forma condicional, tal vez. Pero solo llegan a la conclusión de que esto es fundamental para nosotros. Ahora, hablar sobre las medidas de deuda y la participación del Fondo Monetario Internacional, puedo imaginar que esperar para una etapa posterior con estas cuestiones sería lo realista. No hay optimismo acá. Luego el ministro de Hacienda francés, Michel Sapin, necesitamos un acuerdo sobre el programa, un acuerdo sobre los pagos debidos a Grecia. Otra vez vuelve el tema de Grecia, que es la piedra en el zapato. Y también necesitamos un acuerdo sobre el futuro tratamiento de la deuda griega. Il faut un accord sur les versements qui sont dus à partir de là à la Grèce. Il faut un accord sur le traitement de la dette à venir. En suma, la zona euro dará más dinero a Grecia, pero el alivio de la deuda que la acogota por haber aplicado el paquetazo neoliberal sigue muy lejos. Los responsables de la zona euro dijeron que Grecia ha implementado todas las reformas económicas para recibir nuevos desembolsos, pero correcciones técnicas son necesarias. Bruselas, Bélgica. Manifestaciones belgas se enfrentan a la policía en protestas contra el gobierno. Bajo el lema, nuestra copa se rebosó. 50.000 personas, entre ellas miembros de varios sindicatos opositores, salieron a la calle porque están hartos. La manifestación convocada en protesta contra las políticas sociales y económicas del gobierno belga, muy al estilo del paquetazo neoliberal, ha traído estas consecuencias a las calles. Luego que algunos de los manifestantes comenzaran a arrojar piedras y otros objetos contundentes contra la policía, esta comenzó a disparar con cañones de agua. Se estima que al menos un agente y varios civiles fueron heridos. Llegó el grupo de choque y la protesta convocada bajo el lema Nuestra copa se rebosó, estamos hartos. 50.000 personas, miembros de varios sindicatos, y los sindicalistas aseguran que la política de libre mercado del primer ministro Charles Michel, implementada en los últimos 2 años, están costándole a las familias belgas $112 mensuales como mínimo, mientras que las promesas de crear puestos de trabajo adicionales no se cumplen. No hay puestos de trabajo para los jóvenes especialmente.
Todos los que hacen buena letra con el neoliberalismo están pagando su costo social. Ahí tienen los belgas, que son todos jóvenes, no encuentran un trabajo decente, y aquellos que no lo son tanto también se llevan lo suyo. Ahora estamos en Notre Dame de Ramanchon, en Francia. La CGT y todos los trabajadores petroleros empezaron a bloquear vías y a lanzar objetos contundentes. El delegado del sindicato CGT de la ESO, Laurent Delaunay, fue a tratar de explicar por qué mantienen una huelga en la refinería de Francia por la reforma laboral. Los sindicatos franceses llamaron a intensificar las movilizaciones contra la reforma laboral del gobierno de François Hollande, otro que se metió en el paquetazo estilo neoliberal. Organizaron piquetes y cierres de vías de acceso a 6 de las 8 refinerías del país. Tienen bloqueadas 6 de las 8 refinerías del país. El responsable del sindicato CGT, Emmanuel Lepine, señaló que la intención del bloqueo no es crear escasez, sino obtener una retirada de la ley del trabajo. Laurent Delaunay dice, básicamente el 50% es una oferta en comparación al que el movimiento necesita. Tenemos que esperar para ver si se intensifica o no esto. En 2010, cuando nos movilizamos con una gran huelga, la reforma de las pensiones comenzó con timidez, pero poco a poco hubo cambios. Se resistieron durante 12 días a un paro, pero al menos hicieron algo bien, ahora no lo sabemos. Un delegado del sindicato de la ESO, de la CGT, decía, no tenemos una cantidad como objetivo. Nuestro objetivo es impactar en la legislación laboral y que la retiren. Los empleados ahora serán los que decidan. Y espero que se den cuenta de la precariedad que generó esta ley, porque básicamente es la abolición del contrato de trabajo. Mantienen la huelga en las refinerías de Francia en contra de la reforma laboral neoliberal. Recuerdan el Caracazo, ¿no? Responsable del sindicato CGT, Emmanuel Lepine, señaló que la intención del bloqueo no es crear escasez, sino obtener la retirada de la ley del trabajo. Arlington, Virginia, Estados Unidos, el Jefferson Memorial y los de la Fuerza Aérea Canadiense, los pájaros de la nieve, Snow Flying, volando en formación. La Fuerza Aérea Canadiense, a través de su escuadrilla de acrobacia, la Snowbird, vuelan sobre Washington. Parte de la Fuerza Aérea Canadiense, llamada Saludo de Amistad, para poner de relieve la relación histórica entre Canadá y Estados Unidos. Las fuerzas canadienses demostraron con el escuadrón aéreo conocido como los pájaros de la nieve, Snowbird, voló 2 veces con 9 aviones al oeste y a lo largo del borde sur de la Alameda Nacional, en formación cerrada y dejando una estela. Mientras tanto, en Telecinco, en Morelos, México, los temas son otros, un poquito más de la demostración de los Snowbird sobre Washington, y bajamos por el sur de la frontera hacia México. Formación cerrada, 5-3-1. 9 aviones con su estela. Un saludo de las viejas relaciones en todas las guerras, ¿no?, entre Canadá y Estados Unidos. Se trata de la escuadrilla de demostración acrobática de la Fuerza Aérea Canadiense, de la Real Fuerza Aérea Canadiense, Snowbirds, volando sobre Washington, Distrito de Columbia. Yéndonos mucho más al sur, las cosas estaban muy recalentadas y no estaban para demostraciones aéreas, sino terrestres y profundas en México. Exhuman en México más de un centenar de cadáveres enterrados en una fosa común. Bajo la atenta mirada y las esperanzas de familiares de desaparecidos, autoridades de México y peritos independientes han iniciado la exhumación de más de un centenar de cadáveres enterrados en Morelos, en una fosa común, de las cuales
casi 30 no tenían ni registro. Están buscando. La otra pues tiene que ver con por qué los trajeron sin integrar debidamente las carpetas de investigación, con documentos falsos, porque el caso de Oliver es claro que había, por ejemplo, 2 actas de defunción, que había mucha información falsificada. El decano de la Autónoma Universidad de Morelos, del estado de Morelos, Alejandro Vera, y luego madres de desaparecidos como María Ramírez. Pero hay 150 cuerpos o más que requieren una sepultura digna, que requieren un sepulcro digno y que las familias que los están esperando sepan que fue de sus familiares. Es justo para todos ellos. Lo de México es tan patético como lo de Colombia, lamentablemente, ¿no? Qué brutalidad, qué brutalidad. Y los estudiantes de Ayotzinapa nunca van a aparecer. Los mataron y después prácticamente los incineraron. Y lo que quedaba lo tiraron al río. Ese es el dato que tenemos hasta ahora de la única fuente. Bueno, y aquí estamos en Buenos Aires, Argentina. El paquetazo neoliberal moviliza a la gente. Paros de empleados estatales protestan en Plaza de Mayo. Tampoco hay clases para los alumnos de la provincia. La medida de fuerza lanzada por el sindicato que conduce Hugo Godoy a nivel nacional sumó la adhesión de los docentes bonaerenses y el gremio de SUTEBA, liderado por Robert Baradel, adhirió a la protesta pese a que la gobernadora María Eugenia Vidal aseguró que descontará el día a los maestros que no concurran a clases. Pero también se sumaron los porteros, los cocineros y el personal de limpieza escolar. Macri, con sus sindicalistas amigos, nos está llevando a un abismo a los trabajadores estatales y al pueblo argentino. Este paro de hoy, que se está desarrollando con contundencia a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, el 4.º paro que hay en el año, está demostrando la voluntad de lucha y de unidad de los trabajadores. La unidad se hace peleando en las calles para ponerle límite a esta tercera reforma del Estado que Macri quiere llevar adelante. Era Hugo Godoy, secretario general de los trabajadores estatales. No es para menos, ¿no? Paquetazo sin anestesia. ¿Recuerdan el Caracazo? El gobierno abrió y cerró las paritarias, es decir, las negociaciones, como la luz de un fósforo. Tampoco quiere abordar la discusión sobre el pase a planta permanente y reincorporación de los trabajadores despedidos, se quejaron. Bruno Rodríguez rindió honores al comandante eterno en el cuartel de la montaña, recordando el 4F. Participó junto con el representante de Cuba, la canciller Delcy Rodríguez, su colega, el gobernador del estado de Barinas, Adán Chávez, el embajador de Cuba en Venezuela, el colega Rogelio Polanco, gran periodista, y demás representantes del gobierno bolivariano. A propósito de su visita de trabajo a la patria de Bolívar, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rindió tributo al comandante supremo en el cuartel de la montaña. En la actividad participó la canciller Delcy Rodríguez, como dijimos, el gobernador de Barinas, Adán Chávez, el embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco, y demás representantes del gobierno bolivariano. Durante el recorrido, el ministro cubano manifestó su admiración por el líder de la revolución bolivariana y ratificó el rol crucial de Hugo Chávez y Fidel Castro para lograr la integración y unidad de la región. Por su parte, la diplomática venezolana reafirmó que los pueblos de Venezuela y Cuba están comprometidos con la lucha antiimperialista. Y dijo textualmente: Cuba y Venezuela, una sola bandera, que no se equivoque el enemigo. Detrás de estos momentos que siempre son sobrecogedores por la forma en que allí fue colocado todo para el descanso eterno del comandante, la situación exime de comentarios, ¿no? Mientras tanto,
En Ecuador, Rafael Correa dice, los ecuatorianos somos invencibles, y expone los logros alcanzados durante su mandato y los retos a enfrentar por su gestión hasta el mes de mayo de 2017. Que borró para siempre la desesperanza, que muestra un renovado rostro de dignidad, de autoestima, de orgullo patrio, un país que ama la vida y cuyo pueblo admirable sigue de pie, pese a ser víctima de la mayor catástrofe natural de los últimos 67 años, solo superada en número de víctimas por el terremoto en la provincia de Tungurahua del 5 de agosto de 1949. La naturaleza nos está poniendo a prueba y vamos a demostrarle de qué fibra estamos hechos los ecuatorianos. Una vez más, nuestro abrazo solidario para quienes perdieron a sus seres queridos, sus casas, sus negocios, el fruto de los desvelos de toda una vida. Siempre estarán en nuestro corazón las centenas de fallecidos y discapacitados por la tragedia, pero tengan la seguridad que lo material lo vamos a recuperar y que de esta dura prueba saldremos fortalecidos como sociedad, como nación, como país. Ha sido impresionante la solidaridad demostrada por nuestro pueblo y por los pueblos y gobiernos de países hermanos y amigos desde todos los confines del planeta. Nuestra gratitud eterna a la heroica labor de los rescatistas, a los médicos y personal de salud, a nuestros trabajadores eléctricos, de comunicaciones, de agua potable, a los trabajadores del transporte. Gracias a nuestros soldados, policías, bomberos, agentes de tránsito. Gracias a nuestros maestros. Gracias a todos los funcionarios públicos. Gracias a los voluntarios que ayudaron a evacuar víctimas, a movilizar víveres, a llevar algún alivio ante el desastre. Debemos sentirnos orgullosos como país. Ha sido una prueba extremadamente dura, pero Ecuador demostró que ya cambió. Si esto ocurría hace 10 años, la tragedia hubiera sido mucho más grave. En 72 horas, lo urgente estaba controlado. En algunos lugares, en 24 horas, ya hemos logrado restablecer la energía. ¿Cómo olvidar anécdotas? Cuando recorría las pocas horas del desastre, las zonas más afectadas, a las 2 de la mañana, Pedernales, Jama, ya ni recuerdo, veo un obrero, un trabajador eléctrico, y le pregunto, conectando los cables, le pregunto, ¿dónde eres? Me dice, aquí. ¿Y tu casa se derrumbó? ¿Y qué haces aquí? Bueno, cumpliendo con mi deber, tratando de restablecer la energía. De eso tenemos miles de anécdotas, miles de casos de héroes cotidianos que lograron levantar a la nación después de ese terrible sismo. Tuvimos como Estado también los recursos materiales y logísticos necesarios para hacer frente a la emergencia. Aeronaves, camiones, ambulancias, carreteras, puentes, comunicaciones, el EQ 911, hospitales. Respondió también el sector privado. Todo el país se unió en torno al desastre. Como decía la canción del video, unidos, Ecuador es invencible. Tenemos que lamentar 673 personas fallecidas, 9 desaparecidas, 6.274 heridas, 28.775 damnificadas y 6.998 edificaciones destruidas. Pero también podemos celebrar, gracias a la rápida reacción y a no pocos actos de heroísmo, 113 personas rescatadas con vida de entre los escombros. Con un terremoto de casi 8 en la escala de Richter, en cualquier parte del mundo hubiesen existido víctimas fatales. Pero las malas construcciones y los asentamientos en terrenos inadecuados hicieron que hoy tengamos que lamentar muchos más fallecidos. Que esta dolorosísima experiencia nos permite impulsar
en coordinación con los gobiernos locales, aquel eje programático que añadimos a nuestro plan de gobierno, porque sabíamos que hay un grave problema, aquel eje programático que añadimos a nuestro plan de gobierno en enero del 2013, la revolución urbana. Si no tenemos ciudades mejor planificadas, sin asentamientos humanos en zonas de riesgo, con edificaciones que cumplan las normas de construcción que existían, pero se tienen que cumplir, seguiremos, si no tenemos aquello, seguiremos lamentando desgracias. Denunciemos a quien no cumpla las normas. No podemos permitir que se juegue con la vida de nuestras familias, con la vida de nuestros conciudadanos. Más aún, si se trata de edificios con afluencia de público, hay que denunciar las malas construcciones. Los municipios tienen la responsabilidad de controlar las construcciones, pero no habrá control que alcance si no hay la conciencia ciudadana de que tenemos que hacer las cosas bien. Es momento de que cada quien asuma su responsabilidad. Esto es tarea de todos. Esto es parte del cambio cultural que requerimos como país. 38 días después de la tragedia y pese a toda adversidad, continuamos sembrando nuestra patria de educación, de obras para nuestro pueblo. Seguimos construyendo el nuevo Ecuador, la patria de todas y de todos. Como dijo el gran Simón Bolívar, parado sobre los escombros de Caracas a causa del terremoto de 1812, si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Bueno, no en balde somos todos pueblos hermanos, pero además hijos de Bolívar, ¿no? Presidente indudablemente de una talla de estadista internacional, que además se ha dado el lujo en momentos difíciles, cuando lo querían apretar incluso con la economía, no con estas tragedias. Digo, no vengan con eso, yo estudié allá en las mejores universidades, sé por dónde vienen, ¿no? Estuvimos allá cuando las brutales contaminaciones de la Chevron y las lagunas de petróleo que después cubrían con tierrita, y como la vegetación es generosa en la selva, desaparecía a la vista, pero aquello era brutal contaminación. El hombre supo enfrentarse con todo esto y con todos los poderes, pero ahora le tocó una prueba realmente difícil, pero solidariamente estamos con usted, hermano presidente. Reiteramos el agradecimiento con que siempre nos ha tratado cuando hemos ido allá, y a todo el pueblo de la hermana República de Ecuador, la solidaridad, no solo de palabras, ¿no?, de hechos concretos, que fuimos de los primeros en llegar allá con ayuda de la República Bolivariana de Venezuela. Momento difícil sin duda, pero momento en que permite medir la talla de los líderes y de los pueblos, como ha pasado aquí también en difíciles circunstancias. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí, Dios mediante, para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas.